El silencio de Kybora. El cielo de Kybora siempre fue del color de la ceniza antigua, como si el planeta mismo hubiera olvidado cómo producir belleza. Las torres de cristal negro se elevaban en perfecta simetría, reflejando la filosofía que gobernaba cada aspecto de nuestra existencia, la precisión absoluta. Nada sobraba. Nada faltaba. Y sobre todo, nada se sentía. Mi nombre es Lorena Cass. Soy bióloga molecular del sector 3, especializada en optimización genética. Mi piel tiene el tono púrpura característico de nuestra especie, más oscuro en la frente y las manos, como marcas de la evolución que nos separó de las emociones hace 1000 siglos. Mis ojos son completamente negros, sin el blanco que he visto en las imágenes de otras especies. No parpadeamos con frecuencia. No necesitamos expresar nada. Esa mañana, cuando me asignaron supervisar el protocolo de cuarentena para la nave diplomática humana, no sentí curiosidad. No sentí nada. Era simplemente mi turno en la rotación de especialistas. La nave aterrizó con más ruido del que nuestras naves producían. Los humanos, según los archivos, eran ineficientes en muchos aspectos. Pero la galaxia los respetaba por razones que mi pueblo nunca comprendió del todo. El primer humano en descender fue él. Marcos Vieira, según decía su credencial holográfica. Diplomático de segunda clase de la Federación Terrestre. Era más alto que yo, con piel de un tono marrón cálido que nunca había visto en persona. Su cabello era oscuro y desordenado, sus ojos marrones brillaban con algo que no pude identificar de inmediato. Llevaba el uniforme azul de su mundo, arrugado por el viaje. Cuando nuestras miradas se encontraron, él sonrió. Yo no comprendí ese gesto. Los Kyboreas no movemos los músculos faciales de esa manera. No hay razón para hacerlo. Buenos días, dijo en nuestro idioma, con un acento peculiar que hacía las palabras más largas. Soy Marcos. Es un honor estar aquí. Ahora. Otra palabra que conocíamos solo en teoría. Lirana Kess, bióloga del sector 3, respondí, manteniendo mi voz en el tono neutral regulado. Procederé con el escaneo de patógenos. Permanece inmóvil. Activé el dispositivo de análisis y comencé el protocolo estándar. Las lecturas mostraban que su biología era tan caótica como esperaba. Temperatura corporal fluctuante, ritmo cardíaco irregular, actividad neuronal excesiva en áreas no esenciales para la supervivencia. ¿Todos en Kybora tienen ese color de piel?, preguntó él, rompiendo el silencio obligatorio durante los escaneos. Es hermoso. Hermoso. Mi traductor interno tardó un momento en procesar la palabra en su contexto no científico. El pigmento dérmico púrpura es resultado de la adaptación a la radiación de nuestra estrella, expliqué. No tiene función estética. Tal vez no para ustedes, dijo él, y esa cosa en sus ojos brilló más fuerte. Pero desde donde yo vengo, la belleza no siempre necesita una función. Guardé el escáner sin responder. Algo en mi procesamiento mental se había atascado con sus palabras, como un cálculo que no cerraba correctamente. Ese fue mi primer error, escucharlo. Grietas en la lógica. Los siguientes días transcurrieron según el protocolo establecido. Marcos Vieira debía permanecer en el complejo de observación mientras el Consejo Superior evaluaba las propuestas diplomáticas humanas. Mi función era asegurar que comprendiera nuestras normas y responder sus consultas sobre la sociedad kyboreana. Pero Marcos no hacía las preguntas que esperaba. ¿Por qué caminan todos a la misma velocidad?, preguntó la segunda mañana, mientras lo guiaba por el corredor central. Porque 1.2 metros por segundo es la velocidad óptima para el desplazamiento urbano, respondí. Minimiza el desgaste energético y maximiza el flujo de tránsito. ¿Pero nunca tienen prisa? ¿O ganas de caminar despacio para, no sé, observar algo? Observar algo. Miré alrededor del corredor como si fuera la primera vez. Las paredes de cristal negro, las luces blancas en intervalos perfectos, los demás kyboreas moviéndose en líneas rectas precisas. Todo era exactamente como debía ser. No hay nada que observar, dije finalmente. Marcos se detuvo. Yo también, por protocolo de escolta. Lirana, dijo mi nombre con esa pronunciación extraña que alargaba la última sílaba. ¿Puedo mostrarte algo? Sin esperar respuesta, señaló hacia la ventana panorámica que daba al exterior. El sol de Kybora comenzaba su descenso, tiñendo el cielo gris con franjas de violeta oscuro y ámbar apagado. Mira eso, susurró. Tu mundo tiene atardeceres. Es simplemente la refracción de la luz solar atravesando capas atmosféricas con diferente densidad, expliqué. Un fenómeno físico predecible. Sí,
dijo él, pero seguía mirando el cielo. Y también es hermoso. Esa palabra otra vez. Hermoso. Me encontré observando su perfil mientras él miraba por la ventana. Los músculos alrededor de sus ojos se relajaban, su boca se curvaba levemente hacia arriba. Su respiración se había vuelto más lenta, más profunda. Su cuerpo entero parecía responder al simple acto de mirar el atardecer. ¿Qué sientes cuando lo miras? Pregunté, y mi voz sonó diferente. Menos neutral. Marcos giró hacia mí. Nos separaban apenas 30 centímetros. Pude percibir el calor que emanaba de su cuerpo, tan diferente de la temperatura constante de mi especie. Paz, dijo. Asombro. Como si algo dentro de mí reconociera que soy parte de algo más grande. Hizo una pausa. ¿Tú nunca sientes nada cuando miras tu propio cielo? La pregunta se clavó en algún lugar de mi mente que no sabía que existía. No, respondí. Los caiverias no sentimos. No pueden o no se permiten. Nadie me había hecho esa distinción antes. Abrí la boca para responder, pero no encontré las palabras correctas. En mi cabeza, los protocolos aprendidos comenzaban a parecer menos absolutos, menos lógicos. Debo llevarte de regreso a tu habitación, dije finalmente. El horario de escolta ha concluido. Pero mientras caminábamos por los corredores vacíos, algo había cambiado. Mis pasos ya no seguían exactamente el ritmo de 1.2 metros por segundo. Y cuando Marco se detuvo una vez más para observar las estrellas a través de otra ventana, yo no lo apresuré. Me quedé a su lado, mirando el mismo cielo que había visto toda mi vida. Y por primera vez, me pregunté si había estado mirando sin ver realmente. Esa noche, en mi unidad de descanso, no pude entrar en el ciclo de regeneración habitual. Mi mente seguía reproduciendo la conversación. La manera en que Marcos había dicho hermoso. El calor que emanaba de su cuerpo cuando estuvo cerca del mío. La pregunta que no pude responder. Algo dentro de mí se había activado, como un sistema dormido despertando después de siglos de inactividad. Y no sabía si eso era un error del protocolo o el inicio de algo completamente nuevo. El juicio de los ancianos. La convocatoria llegó en la hora más fría del ciclo, cuando Kibora dormía en su silencio absoluto. Un mensaje holográfico proyectó las palabras sobre mi pared. Reunión extraordinaria del Consejo. Asunto: eliminación de especímenes defectuosos. Presencia obligatoria de especialistas en biología. Me presenté en la cámara del Consejo exactamente a tiempo. Los 7 ancianos ya ocupaban sus asientos elevados, sus figuras púrpuras recortadas contra las paredes de obsidiana. Reconocí a la anciana primera, Beldiz, cuya piel había palidecido con los ciclos hasta convertirse en un tono casi lavanda. Marcos también estaba allí, de pie en la zona designada para observadores externos. Sus ojos me encontraron inmediatamente, y vi algo en ellos que mi traductor interno identificó como preocupación. Hemos identificado una anomalía genética en 234 individuos jóvenes, anunció Beldiz con su voz monótona. Los estudios confirman una mutación en el sector neural responsable de la supresión emocional. Estos especímenes muestran respuestas afectivas descontroladas, tristeza, alegría, miedo. Proyectó imágenes holográficas. Vi jóvenes kiboreas llorando, riendo, abrazándose entre sí. Comportamientos que nunca había presenciado en mi mundo. La solución lógica es la eliminación, continuó Beldiz. La mutación podría extenderse y comprometer la estabilidad de nuestra sociedad. El procedimiento se realizará mañana al amanecer. El silencio en la cámara era absoluto. Nadie cuestionaría la decisión del Consejo. Era lo lógico. Entonces Marcos dio un paso al frente. No, dijo, y su voz resonó en la cámara como un trueno. No pueden hacer esto. Los 7 ancianos giraron sus cabezas hacia él con movimientos perfectamente sincronizados. El observador humano no tiene voz en asuntos internos, declaró Beldiz. Tienen razón, no debería tenerla, respondió Marcos, y su voz temblaba de una manera que nunca le había escuchado. Pero si nadie en este maldito planeta va a defender esas vidas, entonces lo haré yo. Algo atravesó mi pecho. Una sensación aguda, dolorosa, como si mis circuitos internos se hubieran cortocircuitado. Miré a Marcos y vi que sus manos temblaban, que su respiración era irregular, que había humedad brillando en sus ojos. Estaba asustado. Y aún así, alzaba la voz. Esos jóvenes no están defectuosos, continuó. Están despertando. Están convirtiéndose en algo que ustedes olvidaron como seres completos. Las emociones no son una debilidad,
son lo que nos hace estar vivos de verdad. Los humanos proyectan sus valores en culturas que no los comparten, respondió Beldiz. Nuestro sistema ha funcionado durante 1000 siglos. Functioner? La voz de Marcos se quebró. ¿Llaman funcionar a esto? Miren a su alrededor. Viven en un mundo sin colores, sin música, sin amor. Respiran, pero no viven. Existen, pero no están vivos. La palabra amor resonó en mi mente como una frecuencia nunca antes escuchada. Y entonces, sin planificarlo, sin procesar las consecuencias, hablé. Solicito permiso para intervenir. Todos los ojos en la cámara se volvieron hacia mí. Marcos me miraba con esa expresión que ahora podía identificar, esperanza. La bióloga Lirana que tiene la palabra, concedió Beldiz. Mi boca se abrió, pero las palabras correctas no llegaban. Los protocolos, las respuestas aprendidas, todo se había desvanecido. En su lugar, solo había una pregunta que Marcos me había hecho días atrás. ¿Qué sientes cuando miras el atardecer? Susurré, tan bajo que apenas yo misma me escuché. ¿Qué? Preguntó Beldiz. Alcé la voz, y por primera vez en mi vida, tembló. Durante siglos he observado el mismo cielo, realizado los mismos cálculos, seguido los mismos protocolos. Y nunca cuestioné si había algo más. Pero este humano me hizo una pregunta que no puedo responder con lógica. ¿Qué siento? Di un paso hacia Marcos. Luego otro. Hasta que estuve frente a él. Y creo, mi voz falló, creo que tengo miedo. Miedo de lo que te harán por defender a esos jóvenes. Miedo de que tu nave se vaya y nunca vuelva a ver esa cosa en tus ojos que llamas esperanza. Alcé mi mano, púrpura y temblorosa. Marcos comprendió. Extendió la suya y nuestras palmas se tocaron por primera vez. Su piel era cálida. Tan cálida que el contraste con mi temperatura corporal creó una sensación que ningún escáner había medido jamás en mí. Esto, dije, mirando nuestras manos unidas. Esto no está en ningún protocolo. Y sin embargo, es lo más real que he experimentado en toda mi existencia. Me giré hacia el consejo, sin soltar la mano de Marcos. Si esos jóvenes están defectuosos, entonces yo también lo estoy. Y elijo estarlo. El despertar. El consejo guardó silencio durante exactamente 17 segundos. Low Conti. Era lo único que mi mente todavía podía hacer de manera automática mientras todo lo demás dentro de mí se desmoronaba y reconstruía al mismo tiempo. La mano de Marcos apretó la mía con más fuerza. Podía sentir su pulso a través de las yemas de sus dedos, ese ritmo irregular que antes me parecía un defecto y que ahora sonaba como una canción. La bióloga Lirana que presenta síntomas de la misma mutación, declaró finalmente Beldiz. Será aislada para evaluación junto con los otros especímenes defectuosos. Si la tocan, la Federación Terrestre lo considerará un acto de agresión, dijo Marcos, y había acero en su voz. Y les recuerdo que mi nave tiene capacidad armamentística suficiente para convertir esta ciudad en cenizas. No estaba segura de si era verdad, pero la amenaza funcionó. Los ancianos intercambiaron miradas, el primer signo de incertidumbre que había visto en ellos. 24 horas, concedió Beldiz. El Consejo deliberará. Los especímenes defectuosos permanecerán en cuarentena hasta entonces. El humano no interferirá más. La sesión terminó abruptamente. Los guardias quiboreas nos escoltaron a diferentes direcciones. La última imagen que tuve de Marcos fue su mano extendida hacia mí, sus labios formando palabras que no alcancé a escuchar. Me llevaron a un sector que nunca había visitado, el ala de aislamiento. Las paredes eran blancas, no negras, y el silencio tenía una calidad diferente, más opresiva. Me encerraron en una celda con paredes transparentes. No estaba sola. En las celdas adyacentes había jóvenes quiboreas, algunos apenas llegados a la edad adulta. Una de ellas, con la piel de un tono púrpura más claro que el mío, estaba sentada en el suelo con la cabeza entre las manos. Sus hombros se sacudían. Estaba llorando. Me acerca al panel transparent que nos separaba. Ella levantó la vista. Sus ojos negros estaban húmedos, algo que la fisiología quiboreana no debería permitir. ¿Tú también? Preguntó con voz quebrada. Creo que sí, respondí, y mi propia voz sonaba extraña. No estoy segura de qué me está pasando. Es miedo, dijo ella. Y también es maravilloso y terrible al mismo tiempo. Soy Tira. Llevo 3 ciclos sintiendo cosas que no debería sentir. Al principio pensé que estaba enferma. ¿Y ahora? Ahora sé que estaba dormida. Why finalmente despert? Pasamos horas hablando,
algo que los kiboreas normales nunca hacían sin un propósito específico. Tira me contó cómo había descubierto que podía sentir alegría al ver crecer una planta, tristeza cuando esa planta moría. Cómo había encontrado a otros como ella, escondiéndose en los niveles inferiores de la ciudad, compartiendo estas experiencias prohibidas. ¿Has sentido amor? Pregunté, y la palabra todavía se sentía extraña en mi boca. Tira sonrió, otro gesto que estaba aprendiendo a reconocer. Una vez. Por alguien como yo. Pero él fue eliminado hace 2 ciclos cuando el consejo descubrió su mutación. El dolor en su voz era palpable, real, devastador. Y entendí entonces lo que Marcos había tratado de explicar, que sentir dolor también significaba haber sentido algo lo suficientemente profundo como para que su ausencia doliera. Esa noche, las luces se atenuaron según el horario establecido. Pero yo no entré en el ciclo de regeneración. En lugar de eso, me quedé despierta, pensando en Marcos. En la calidez de su mano. En cómo su voz había temblado al defenderme. En esa cosa en su mirada que ahora tenía un nombre, cariño. A medianoche, escuché un sonido suave contra el panel transparente de mi celda. Levanté la vista y ahí estaba él. Marcos había sobornado, convencido o amenazado a alguien para llegar hasta aquí. Tenía el cabello más desordenado que nunca y respiraba con dificultad, como si hubiera corrido. 60 segundos, dijo el guardia kiboreano detrás de él. Ni uno más. Marcos presionó su mano contra el panel transparente. Yo alcé la mía y la coloqué del otro lado, alineando nuestras palmas. La barrera fría entre nosotros no podía bloquear completamente el calor que emanaba de él. No voy a dejar que te hagan daño, dijo. He contactado a mi gobierno. Llegarán refuerzos en 18 horas. Tal vez sea demasiado tarde. Entonces pelearé, sus ojos brillaban con esa determinación que ya reconocía. Por ti. Por Thyra. Por todos los que están aprendiendo a sentir. ¿Por qué? Pregunté. No soy de tu mundo. Ni siquiera soy completamente como tú. Marcos apoyó su frente contra el panel, tan cerca que pude ver cada detalle de su rostro. Porque en estos pocos días he visto más vida en ti que en años de conocer a gente de mi propia especie. Porque cuando miras el atardecer ahora, veo que estás empezando a verlo de verdad. Y porque, su voz se suavizó hasta convertirse en un susurro, porque creo que me estoy enamorando de ti, Lirana. Enamorando. Mi mente buscó una definición, una explicación lógica. Pero no la necesitaba. Lo sentía en el pecho, cálido y aterrador y perfecto. No sé qué es eso, susurré. Pero creo que yo también lo siento. Tiempo agotado, dijo el guardia. Marcos no se movió de inmediato. Me miró como si quisiera memorizar cada detalle de mi rostro púrpura, mis ojos negros, mi expresión que finalmente mostraba algo más que neutralidad. Resiste hasta mañana, dijo. Te prometo que saldremos de esto. Y entonces se fue, llevándose su calor y dejándome con este sentimiento nuevo que ardía en mi pecho como una estrella naciente. Por primera vez en mi vida, esperé con ansias que llegara el mañana. La voz que cambió un mundo. El amanecer llegó demasiado rápido y demasiado lento al mismo tiempo. Aprendí esa paradoja durante la noche más larga de mi existencia, donde cada minuto se estiraba como una eternidad pero las horas desaparecían como suspiros. Los guardias vinieron cuando el cielo apenas comenzaba a aclararse. Abrieron las celdas una por una, reuniendo a los 234 especímenes defectuosos en el corredor central. Tira caminaba junto a mí, su mano buscó la mía y la sostuve con fuerza. Su piel era fría como la de cualquier kiboreana, pero el gesto tenía el mismo significado que cuando Marcos me había tomado de la mano. Conexión. Apoyo. Amor. Nos condujeron a la plaza central, donde el consejo aguardaba en su plataforma elevada. Pero no estábamos solos. Miles de kiboreas se habían congregado alrededor, sus rostros neutrales observando en silencio. Era inusual. Las eliminaciones normalmente se realizaban en privado, eficientemente. Entonces vi por qué habían convocado a una audiencia pública. Marcos estaba en el centro de la plaza, rodeado por guardias. Tenía las manos atadas frente a él, pero su postura era desafiante. Cuando nuestras miradas se encontraron, sonrió. Esa sonrisa que había aprendido a reconocer como valentía mezclada con miedo. El consejo ha deliberado, anunció Beldiz, su voz amplificada para que toda la plaza la escuchara. La mutación emocional representa una amenaza existencial para nuestra sociedad. Sin embargo, la presencia del observador humano complica el protocolo estándar. Hizo una pausa,
y en ese silencio pude escuchar mi propio corazón latiendo de manera irregular, acelerada. Otro síntoma de la deficiencia. Por lo tanto, ofrecemos una elección, continuó. Los especímenes defectuosos pueden someterse voluntariamente a la reprogramación neural. El procedimiento eliminará las capacidades emocionales y restaurará la funcionalidad lógica. O pueden elegir el exilio permanente en las tierras no colonizadas, donde vivirán sin los beneficios de nuestra civilización. Eso es una sentencia de muerte, gritó Marcos. Las tierras no colonizadas no tienen recursos para sostener vida. Es una elección lógica, respondió Beldiz. Adaptarse o marcharse. Miré a mi alrededor. Los jóvenes quiboreas temblaban, algunos lloraban abiertamente, otros se abrazaban buscando consuelo. Tira apretó mi mano con más fuerza. ¿Qué elegirás? Susurró. Myra Marcos. Luego al consejo. Después a los miles de quiboreas que observaban con sus rostros vacíos, esperando que eligiéramos desaparecer de una manera u otra para que pudieran volver a su existencia ordenada y silenciosa. Y algo dentro de mí se rompió completamente. O tal vez se completó. Solicito permiso para hablar, dije, alzando la voz. Beldiz inclinó la cabeza ligeramente. La bióloga Lirana que puede proceder. Solté la mano de Tira y caminé hacia el centro de la plaza. Cada paso resonaba en el silencio absoluto. Me detuve junto a Marcos, tan cerca que pude sentir su calor incluso sin tocarlo. Durante 32 ciclos he servido a esta sociedad, comencé, y mi voz no temblaba. He optimizado secuencias genéticas, he perfeccionado protocolos de reproducción, he contribuido a la eficiencia que define a Quíbora. Y en todo ese tiempo, nunca cuestioné si nuestra manera de existir era la única correcta. Miré directamente a Beldiz. Hasta que este humano llegó y me hizo una pregunta simple: ¿qué siento cuando miro el atardecer? Un murmullo recorrió la multitud. Los Kivorias no murmuraban. Era otra grieta en el orden establecido. No pude responder. Continue. Porque nunca había sentido nada. Pero ahora sé lo que es el miedo. Lo sentí cuando el Consejo decidió eliminarnos. Sé lo que es la gratitud, porque la siento hacia este humano que arriesgó su vida por defendernos. Y sé lo que es el amor. Giré hacia Marcos. Sus ojos estaban húmedos, brillantes. Este hombre cruzó el espacio para llegar a un mundo que no era el suyo. Se enfrentó a un consejo que podía destruirlo. Alzó la voz cuando ninguno de nosotros se atrevía a hacerlo. No porque fuera lógico. No porque lo beneficia. Sino porque eligió sentir compasión. Me volví hacia la multitud. Y esa elección me enseñó algo que ningún protocolo podía, que existir no es lo mismo que vivir. Que sobrevivir no es suficiente cuando puedes florecer. Que 1000 ciclos de lógica no valen un solo momento de conexión verdadera. Di un paso hacia Marcos. Los guardias se tensaron, pero no se movieron. Así que hago mi elección ahora, frente a todos ustedes. Als mis manos y tomé el rostro de Marcos entre mis palmas. Su piel era cálida, suave, tan diferente de todo lo que conocía. Sus ojos se abrieron con sorpresa, luego con comprensión. Elijo sentir, susurré, lo suficientemente alto para que todos escucharan. Elijo vivir. Elijo a él. Y entonces hice algo que ningún quiboreano había hecho en 1000 ciclos. Me incliné hacia adelante y presioné mis labios contra los suyos. El beso fue torpe al principio. No sabía cómo mover la boca, cómo inclinar la cabeza, cómo responder cuando sus labios se movieron contra los míos con una suavidad que me hizo temblar. Pero aprendí rápido. Aprendí que un beso no era solo contacto físico, sino una conversación sin palabras. Una promesa. Una declaración. Cuando nos separamos, el mundo había cambiado. Tira fue la primera. Salió de la fila de los condenados y se paró junto a mí, levantando su barbilla desafiante. Yo también elijo sentir. Luego otro joven. Y otra. Y otro más. Uno por uno, los 234 caminaron hacia el centro de la plaza, formando un círculo protector alrededor de Marcos y de mí. Elegimos sentir, dijeron al unísono, sus voces desiguales, temblorosas, imperfectas. Hermosas. Beldiz se puso de pie, y por primera vez, vi algo en su rostro que se parecía a la incertidumbre. Esto es, irregular. Esto es evolución, dijo Marcos, su voz clara y fuerte. Y pueden resistirse todo lo que quieran, pero ya comenzó. Tenía razón. Porque en ese momento, entre la multitud silenciosa, vi algo extraordinario. Un quiboreano anciano levantó su mano y la colocó sobre su pecho,
como si sintiera por primera vez su propio corazón latir. Una joven en la tercera fila comenzó a llorar, sin saber por qué. Dos quiboreas que estaban juntos se tomaron de las manos, imitando el gesto que habían visto en nosotros. Las grietas en el orden perfecto se estaban convirtiendo en fisuras. Y las fisuras, en aberturas. El consejo debe deliberar nuevamente, dijo finalmente Beldiz, y por primera vez, su voz monótona tenía un matiz de algo más. ¿Confusión? ¿Duda? Tal vez incluso curiosidad. Los guardias nos escoltaron de vuelta, pero esta vez no a la celda sino a un área de espera. Marcos permaneció a mi lado, nuestras manos entrelazadas. Tira se sentó junto a nosotros, y pronto otros nos rodearon, formando un círculo de cuerpos púrpuras y uno marrón en el centro. ¿Qué pasará ahora?, preguntó Tira. No lo sé, admití. Pero sea lo que sea, lo enfrentaremos juntos. Marcos apretó mi mano. La Federación llegará en 3 horas. Si el Consejo intenta algo, no se lo permitiremos. Pero no tuvieron que hacerlo. Porque cuando Beldiz regresó 2 horas después, venía sola. Sin guardias. Sin amenazas. Se paró frente a mí, esta quiboreana antigua cuya piel la banda había visto 1000 ciclos de historia. Hice la pregunta, dijo simplemente. ¿Qué pregunta? La que el humano te hizo. Me pregunté qué siento cuando miro el atardecer. Hubo un largo silencio. ¿Y? Me atreví a preguntar. Los ojos negros de Beldiz se encontraron con los míos. Y descubrí que no tengo una respuesta. Aún. Hizo una pausa. Pero me gustaría encontrarla. Sonreí. Ese gesto que Marcos me había enseñado, que significaba alegría. Entonces quizás hay esperanza para Quíbora después de todo. Beldiz asintió lentamente. El Consejo ha votado. No habrá eliminación. No habrá exilio. En su lugar, experimentaremos. Algunos de nosotros aprenderemos de ustedes. Y ustedes aprenderán de nosotros. Encontraremos un equilibrio entre la lógica y la emoción. ¿Un mundo nuevo?, preguntó Marcos. Una evolución, corrigió Beldiz. Lenta, quizás. Difícil, ciertamente. Pero posible. Esa noche, Marcos y yo subimos a la torre más alta de la ciudad. El lugar donde los científicos medían las corrientes atmosféricas y calculaban patrones climáticos. Pero no fuimos allí por ciencia. Fuimos a ver el atardecer. El cielo se tiñó de violeta, ámbar y tonos de rosa que nunca había notado antes. Las nubes formaban patrones que ningún algoritmo había diseñado. El viento soplaba con una irregularidad perfecta. ¿Qué sientes?, preguntó Marcos, eco de su primera pregunta. Me apoyé contra él, su brazo rodeó mis hombros. Nuestros cuerpos generaban calor juntos, creando una temperatura que no era ni la suya ni la mía, sino algo nuevo. Siento asombro, dije. Siento paz. Siento que soy parte de algo más grande que yo misma. Lo miré. Y siento amor. Por ti. Por este momento. Por la posibilidad de lo que vendrá. Marcos me giró hacia él. Sus manos enmarcaron mi rostro púrpura con una ternura que ningún protocolo podía cuantificar. Mi pueblo tiene un dicho, susurró. El amor no es algo que encuentras. Es algo que construyes, día tras día, elección tras elección. Entonces construyamos, respondí. Nuestro segundo beso fue mejor que el primero. Había aprendido a inclinar mi cabeza, a abrir mis labios, a responder al ritmo de su respiración. Aprendí que sus manos podían acariciar mi espalda con movimientos circulares que me hacían temblar. Aprendí que cuando él suspiraba mi nombre contra mi boca, algo dentro de mí se derretía y se encendía al mismo tiempo. Aprendí que el amor era tanto un verbo como un sustantivo. Una acción tanto como un sentimiento. Y mientras el sol se ponía sobre Quíbora, pintando el cielo con colores que finalmente podía apreciar, supe que este era solo el comienzo. Mi pueblo nunca conoció el amor. Hasta que un humano alzó la voz. Y yo, Lirana Kes, elegí escucharlo. Fa.